Buenas noches. Hoy vamos a ver algo sobre el capítulo 9 de Primera Corintios. Lo vamos a leer rápidamente y después vamos a ir analizando los textos y algunos conceptos que vamos a sacar sobre este pasaje. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los 12 apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas o Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que he predicado el Evangelio predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, estamos aquí ante un pasaje que se ha tomado de distintas maneras, inclusive se ha tomado por algunos pastores y algunos religiosos como para justificar sus honorarios y para ver
tomando de esto del apóstol, dice, ¿cómo puede ser que las personas que transmiten el evangelio, que predican, puedan también vivir del evangelio? Si nosotros lo enfocamos solamente para justificar algunas cosas, vamos a estar equivocados. Este pasaje está planteando una cosa de una lista diferente. El apóstol siempre fue discutido por algunos, no por todos, por algunos, especialmente aquellos judaizantes que tenían celo de él, porque Pablo no era un hombre de una prestancia que se presentaba erguido. De su camino a Damasco le quedaron secuelas que nunca más no las pudo sobreponerse. Y el mismo Señor, ante las reiteradas oraciones del apóstol Pablo para que le reintegre esa parte de salud atacada en el viaje de Damasco, el Señor le dice, bástate mi gracia, no me ores más por esto, porque el Señor le quiso decir, mira, esto es lo que es, así te tienes que manejar. Era un aguijón en la carne, por lo cual el apóstol no era una prestancia, pero era un hombre de un conocimiento secular y de un conocimiento bíblico y de un conocimiento filosófico que asombraba. El apóstol Pablo podía hablar de muchos temas, en muchos idiomas, con cualquier persona. Estaba capacitado para hacerlo. Fue uno de los grandes eruditos de toda la Biblia. El apóstol Pablo se crió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un rabino más encumbrado, el cual seleccionaba a sus estudiantes. Los perfilaba, los elegía y se quedaba con los mejores. No perdía el tiempo con los que no querían estudiar o los que no tenían capacidad, aunque pareciera esto cruel. Así que el apóstol Pablo tenía condiciones. Y él veía que muchas veces los corintios no lo pidió de otras iglesias que no tenían ni para mantenerse ellos, pero sí los corintios estaban en condiciones muy, muy importantes, muy buenas. Corinto era una ciudad muy rica y los creyentes, por lo que dice el Nuevo Testamento, también tenían posibilidades. Entonces el apóstol Pablo le dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro cuando el Señor se le apareció en esa visión. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, dice, si algunos tienen duda de que son apóstol, para ustedes no. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros, ustedes mismos son la comprobación que soy apóstol del Señor. Porque el resultado de la iglesia de Corinto era el resultado de que el Señor obraba a través de Pablo como un verdadero apóstol. Y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Claro que tenía derecho de comer y de beber. A veces el apóstol Pablo dice, cuando no tenía otra cosa, estas manos me han servido. Acá el apóstol no está exigiendo para sí, está enseñando un principio para considerar. Hay dos cosas. Uno es la responsabilidad de los creyentes para mantener a aquellos hermanos que necesitan, porque acá no es solamente, la necesidad no es solamente para los pastores, en este caso los apóstoles, sino para suplir cualquier necesidad. Hacer a los creyentes con estas palabras responsables de los que tienen necesidad y que las deben sobrellevar y no están en condiciones de poder sobrellevarlas. Porque el apóstol dice, no exijo nada para mí, porque al contrario, dice, yo tengo como privilegio sufrir y padecer necesidad y no reclamar nada. No voy nunca a reclamar nada. Yo lo que les estoy diciendo esto es para que los corintios, que tenían posibilidades,
pudiesen tener ese concepto como tenían, por ejemplo, los de Macedonia, que eran creyentes sensibles, con mucho menos recursos, sostenían al apóstol Pablo, le mandaban ofrendas, le mandaban para sus cosas, estaban siempre velando por la necesidad del apóstol. Por lo cual, el apóstol le quiere dejar ver, Corintios, ustedes pueden, háganlo, por favor, háganlo. Y acá el apóstol le habla así, de esa manera clara, definitiva, cortante, directa. Esto no es una indirecta, esto es una cosa directa. El apóstol Pablo está hablando con toda propiedad. ¿Acaso no tenemos derecho a comer, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, una esposa? Como los otros apóstoles, los hermanos del Señor, los hijos también de María, y Cefas, todos estaban casados. Era muy raro en aquel tiempo una persona soltera. Era raro. Y él dice, el apóstol Pablo, enseñando en otro pasaje, habla de la importancia de que muchos se quedaran solteros para no estar ligados a las contingencias de todos los días, de tener los chicos, y poder dedicarse al Evangelio. Pero no lo dice como una imposición, lo dice como un consejo en los tiempos que corrían en aquel momento. Usted imagínense que el apóstol Pablo tenía que llevar consigo una mujer. Eran dos para comer. Entonces era más carga para los hermanos que tenían que ayudarle a sostenerse, para que él pudiese dedicarse a predicar el Evangelio. O sea que lo que vemos en Pablo es una gran coherencia. Él no solo lo pide, que se sacrifiquen los hermanos por esta cosa, sino que él lo hace primero. Él es el ejemplo. Es muy importante que cuando uno exige algo a los demás, lo haga. Porque si no, no va. La Biblia no nos enseña esto. O sea, nuestra exigencia tiene que estar en base a que si yo exijo, yo tengo que ser el primero de hacerlo. Y el apóstol Pablo no solo podía decir esto, sino que se sujetó a la necesidad, pasó necesidad por amor de los hermanos y por amor del Evangelio. El apóstol Pablo era consciente de que todo lo que tenía que pedir no se lo tenía que pedir a los hermanos, se lo tenía que pedir al Señor. Y este es un principio muy importante, hermanos. Cuando nosotros tenemos una necesidad, al primero que se la tenemos que decir es al Señor. El Señor va a usar un hermano, una hermana, vaya a saber qué cosas usa el Señor. Tiene unas posibilidades inagotables. Por eso cuando dice el Señor todo lo puede, quiere decir que el Señor tiene recursos, no que el Señor va a venir y nos va a hacer lo que nosotros necesitamos. Él va a buscar los medios, Él va a arbitrar a las personas para que nos ayuden y para que nos saquen de la problemática. Pero nuestras oraciones tienen que ser a Él. Primera cosa. Dice, ¿quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, como una reacción natural propia de un hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés escrito está, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Bueno, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. ¿Qué era trillar? Ahora se pasan las máquinas, otra tecnología, cuando pasa recogiendo la siega, está cosechando, la misma máquina va cargando, va separando, va haciendo todo automático. Antes se sacaban y se amontonaba. ¿Y qué se hacía cuando el animal era el encargado de haber trabajado todo eso? Se sacaba el bozal y el buey que había estado trillando se le daba la posibilidad de compartir
Era un acto magnánimo, era un acto de consideración por un animal que había estado trabajando. Entonces, dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Está haciendo una interpolación, o sea, el que ara, o con esperanza ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. También el apóstol Pablo lo explicó de otra forma, dice, yo planté, Apolo regó. O sea, en la obra del Señor hay esa combinación de trabajos y de esfuerzos que deben ser reconocidas y deben ser aquel que lo necesita suplir esa necesidad. Pero digno es todo aquel que trabaja de su salario. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Esta pregunta es desarma a cualquiera. Si nosotros los hemos entregado por vosotros de una manera tan clara y determinante, es gran cosa que ustedes puedan velar por nuestras necesidades materiales. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora viene lo importante que hay que tener como concepto espiritual. Vivimos en una sociedad que está permanentemente exigiendo derechos. Pero el apóstol Pablo está hablando de los derechos que tenía como apóstol, pero también de la responsabilidad que tenía. Y miren, el grado de responsabilidad es superior a cualquier otra cosa. El grado de responsabilidad. El creyente, el siervo del Señor, debe estar la responsabilidad por sobre la necesidad. Debe estar la responsabilidad por sobre la necesidad. Esto no quiere decir que va a pasar necesidad. El Señor nunca, aquel que puso el peso de la responsabilidad por sobre la necesidad, el Señor lo bendijo. Nunca el Señor va a dejar de bendecir a aquel que sabe poner la obra aún por sus legítimas necesidades. Dice, pero yo de nada esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No lo pongo, yo no enseño esto. El apóstol dice, no crean que estoy enseñando esto para que ustedes cambien la actitud conmigo, sino para que la tengan presente y la tengan en cuenta en el futuro, para adelante. Conmigo o con todos aquellos que estén en la misma situación. Dice, ni tampoco he escrito esto para que lo haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Antes de, esto puede traducirse también así, antes de que desvanezca este privilegio. Este privilegio. ¿Por qué? Porque sufrir o padecer algo por la obra del Señor no era una carga para el apóstol, y no solo para el apóstol, lo dice el apóstol Pedro también. Tener tribulaciones no es solamente una carga, es un privilegio. Las tribulaciones producto del trabajo para el Señor, no de los yerros y de las equivocaciones que nos mandamos nosotros. Hay dos maneras de sufrir. Sufrimos muchas veces, la mayoría de las veces, porque nos equivocamos y porque hacemos las cosas mal. Eso es una manera de tener una tribulación. Ahora, la tribulación que es la que pide el Señor es la que haciendo el bien, haciendo las cosas bien, padezcamos. Eso el Señor lo valora enormemente.
Ahora, uno no sufre porque sí. El apóstol acá dice, no sufro porque tengo, porque el sufrimiento es necesario sufrir. Nunca el sufrimiento sirve si no hay una razón. El ejemplo de la Biblia lo puso con lo que le pasa a una madre que está por tener un hijo. Vienen los dolores de parto. Vaya que son dolores terribles. Por supuesto, los varones no lo comprendemos. Algún médico dijo en alguna oportunidad que aquel que tuvo un cólico renal se parece en algo los padecimientos y los dolores de ese momento. Ahora, ¿qué madre piensa en el dolor cuando sabe que después del dolor nace un niño que tanto lo esperó y que tanto ansío tenerlo? Ahora, el sufrimiento de la obra del Señor tiene un propósito. El apóstol dice, no me quiten esta mi gloria, no me quiten este privilegio, quiere decir. Dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es mi responsabilidad. Anunciar el evangelio, no, la verdad, es algo natural que tendríamos que tener todos. Deficitariamente lo tenemos que reconocer, pero es algo que no tenemos por qué gloriar. Dice, porque me es impuesta necesidad. Hay una necesidad de predicar el evangelio, el creyente tiene que sentirla. A veces la siente y le cuesta hacerlo, pero se siente. Y hay uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes cuando perdimos una oportunidad de testificar del Señor y no la supimos aprovechar o perdimos ese momento. No nos sentimos bien porque hay en nosotros una impuesta necesidad. Bueno, esa impuesta necesidad el apóstol Pablo la suplía perfectamente porque él estaba siempre pensando en llevar armas para Cristo. Dice, y ay de mí, está en una expresión de clamor. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí. Esto, sinceramente, esto que dice el apóstol Pablo me avergüenza. A mí. Ese clamor, ese deseo ferviente, ay de mí si no predicar el evangelio. Como diciendo, es algo terrible, es una cosa que no puedo tolerarme para mí mismo, que no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice el apóstol Pablo, predicar el evangelio, recompensa tendré. Por supuesto que recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir? Tenemos una misión. Si lo hacemos de buena voluntad, tendremos la recompensa. Si no lo hacemos, lo tenemos que hacer. Nos guste o no nos guste. La comisión me ha sido encomendada. Lo tengo que hacer. Con buena o mala voluntad lo tengo que hacer. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Dice el apóstol Pablo. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué quiere decir acá? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Acá hay un tema importante. Hay que tener mucho cuidado con los derechos económicos que pueden tener los líderes y pastores y los que trabajan en la obra, los legítimos derechos. Pero tiene que estar cuidadosamente manejado. ¿Por qué? Porque el evangelio es gratuito, hermanos. No podemos tener ninguna cosa que pueda empañar nuestra actitud de un evangelio alejándolo totalmente de todo el aspecto financiero y monetario. ¿Hace falta el dinero para la obra? Hace falta. Pero la obra se hace con el poder de Dios.
primeramente, y con almas que busquen al Señor, gratuitamente. El Evangelio es para dar. El otro día estuvimos leyendo, mejor cosa es dar que recibir. El creyente tiene que estar dispuesto a dar, más que a recibir. Es una ecuación cristiana. Ahora, cuando está al revés, hay algún problema. Cuando estamos pensando en recibir en vez de dar, estamos en un problema serio. Dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea que yo no quiero abusar, o sea, no quiero pelear por ningún derecho que yo tenga. Yo quiero que el derecho que pueda tener, que los hermanos lo reconozcan, no que yo se los tenga que decir. Está claro el pensamiento del apóstol. Está poniendo las cosas en su lugar. No está pidiendo nada para él. Está poniendo principios para que los creyentes estén equilibrados en este tema que tiene que ver y está involucrado el dinero. Dice, por lo cual, fíjense en cuál es la entrega del apóstol y cuál es la libertad ajena a todo lo económico. Ustedes saben que la reforma partió del enojo de varios, que después fueron los reformadores, de lo que hacía la Iglesia Católica en vender las indulgencias. Había que terminar la capilla Sistina en Roma y había que tener recursos. Entonces la mejor manera de tener recursos era vendiendo la indulgencia, o sea, vendiendo el perdón. Te daba el perdón del cielo, pero tenías que pagar. Cuanto más pagabas, más perdón tenías. Una barbaridad bíblica, terrible barbaridad. Y un día, Lutero, que estaba dentro de la iglesia, que amaba la iglesia, que amaba las cosas del Señor, cuando tuvo acceso a leer la Biblia, que la leía escondida porque estaba vedada, dice, pero la Biblia no dice esto. La Biblia no dice esto. Solo gracia. No hay plata, es solo gracia. La obra de Cristo es solo gracia. No se puede contaminar con el dinero. Y a partir de esa indignación salió al respirar nuevamente, aunque fue un transcurso de muchos años y siglos, que se fue dando prioridad a la palabra de Dios y se fue mostrando que lo que dice la Biblia es mejor dar que recibir. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurada cosa es dar que recibir. La bienaventuranza está para el que da. El que la recibe, recibe algo bueno, pero la bienaventuranza está para el que da. Dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Qué quiere decir? ¿Que porque hay uno débil yo me hago débil? No. Si hay alguien débil, no puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, hay a veces que hay una persona que no puede hacer algo y, yo la hago en 5 minutos. No le digas así. Si el otro no la puede hacer, ¿cómo lo deprimís más todavía? Entonces el apóstol dice, si ves a uno débil, ponete a su altura. Bajate donde estás, a ayudar al que está abajo. Nunca de arriba vas a ayudar al que está abajo si no bajás. Por eso dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, si no, no lo va a ganar. Si no, no lo va a ganar. A todos me he hecho de todo. Perdón, me salté varios. Versículo 19. Por lo cual siendo libre, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
por lo cual, siendo libre de todos, porque nadie tiene jurisdicción sobre mí, me he hecho siervo de todos. Una vez le preguntaron al Señor, ¿cuál de todos será el mayor? ¿Saben quién es el mayor? No el que se sienta a la mesa, le dijo el Señor, sino el que sirve. Ese es el mayor, el que está dispuesto a servir, no a disfrutar del servicio. Por eso dice, siendo libre me he hecho siervo de todos, me he puesto a disposición de todos, el siervo está a disposición del amo. El apóstol Pablo dice, yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siempre hay un propósito en el sufrimiento, no se olvide, no es sufrir por sufrir, hay un propósito y es para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos. Se iba al templo y el apóstol Pablo, ya sabiendo que había sido reemplazado en la liturgia del Antiguo Testamento por la enseñanza de Cristo, iba al templo y para no escandalizar hacía las cosas como hacía cualquier judío, para no escandalizar el apóstol Pablo, como pasó en Hechos de los Apóstoles. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, no quiere decir que no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos a la ley. Lo que quiere decir acá, no sujeto a la interpretación del Antiguo Testamento de lo que era la ley. Los judíos, cuando vino el Señor Jesucristo, se quedaron con la antigua disposición. Se quedaron con el Antiguo Testamento y no se olvidaron del Nuevo. Y voy terminando porque se me fue el tiempo. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No es que estoy sin ley. Para ganar a los que están sin ley, o sea, a los que no eran judíos, especialmente a los gentiles. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, ya lo explicamos. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto me encanta porque tiene un gran viso de realidad. A veces decimos, Argentina para Cristo. No, Argentina no va a ser para Cristo. Pues la Biblia dice, son muchos los que son llamados y son pocos los que aceptan. Angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Tenemos que predicar para que entren todos los que tienen que entrar, sin lugar a dudas. Para que nosotros no sabemos, por eso tenemos que predicar. El Señor sabe quién va a aceptar y no, pero nosotros no, por lo cual tenemos que predicarles a todos porque no sabemos quién va a aceptar y no. Pero el apóstol Pablo dice, para ganar a los que están, dice, para que de todos modos salve a algunos. No el salvar él con su mensaje, no él que los va a salvar. Hay que entender lo que dice acá la Biblia. Me he hecho débiles, dice, para ganar a algunos. Y esto hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Miren, hermanos, nosotros podemos ser gestores del Evangelio, podemos ser ¿cómo le puedo decir? Simpatizantes, podemos ser gustosos del Evangelio, podemos ser que nos aprovechamos de las ventajas del Evangelio. Ahora el Señor nos pide que seamos copartícipes, como dice el apóstol, copartícipes. No sabéis que corren en el estadio todos a la verdad, corren, pero uno solo el que lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos corren, pero solo se llevan los que están dispuestos a correr. La vida cristiana no es una vida de competencia, no hay un ganador y todos los demás pierden. Todos los que corren llegan, todos los que corren tienen premio, pero tienen que correr. Acá lo que está diciendo es los que corren
porque tienen un objetivo. El creyente tiene un objetivo, por eso corre. No corre, como dice más adelante, dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura, no correr como corre un niño que sale disparado y corre para acá, corre para allá, corre para allí, y uno no sabe para qué corre, pero porque tiene ganas de correr, nada más. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. A la verdad, dice, no, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Está dando otra explicación, otro ejemplo de estar luchando, pegándole al aire, ¿no? Entonces no tiene sentido. Acá dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto se entendió mal, y mucho de la vida del monasterio se dice que para un creyente fuera espiritual se tenía que maltratar el cuerpo, atacarlo, darle toda, arrodillar, ir, en vez de caminar arrodillándose, granitos de maíz para que le duela más, pegarse, se pegaban con los látigos ellos mismos en la espalda, para ver para entender esta parte del texto, pero no está diciendo, acá dice, yo pongo mi cuerpo al servicio del Señor y de la causa del Evangelio. No voy a maltratar mi cuerpo, el Señor no me pide que me flagele, quiere que le sirva, nada más. Dice, no siendo que habiendo sido heraldo, así haber impulsado a otros a correr esta carrera, yo sea reprobado. ¿Cuántos creyentes se han quedado en el camino? ¿Cuántos creyentes? Uno habla con personas y dice, sí, yo iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, después dejé, sí, la verdad que nunca pienso que tengo que volver a reunirme. Hubo un montón de gente así, un montón de personas que están desconectadas del Señor, de no congregarse, de no leer, viven en el mundo aún siendo creyentes como personas que no lo son. Son aquellos que corren y se cansaron de correr, y entonces no sé si van a llegar a la meta. Que el Señor nos bendiga y que podamos ver en estos capítulos, en este capítulo, una plena demostración de lo que es el verdadero carácter cristiano. No exige derechos, lo que exige para sí mismo es estar dispuesto a padecer, si es necesario, porque hay un objetivo, por el Señor. No padecer por padecer, eso no tiene sentido. Padecer por una causa, que es la causa del Señor. Que el Señor nos bendiga a poder hacerlo, para honra y gloria de su nombre. Amén.